Bienvenidos amigos a Huellas sobre el Agua. Yo soy Fabiola Romero y mi invitado de hoy es Joel Hernández, vocalista de la agrupación Blessed, y le doy una súper cordial bienvenida. Joel, ¿cómo estás? Muy bien, Fabi. No te imaginas cuánto me alegra estar aquí contigo y estar con ustedes también, donde quiera que estés escuchando. Y de verdad es un placer estar aquí nuevamente. Yo me siento siempre en casa que estoy contigo. Nada de nervios, Ay, qué bien. nada de nada, porque aparte de que eres una profesional increíble, eres una persona que transmite esa confianza como para hablar. Y eso es lo que yo creo que hoy vamos a lograr, ¿verdad que sí? Sí, y yo te doy las gracias por aceptar abrir tu corazón y contarnos esa odisea de fe que tuviste que vivir junto a tu familia una vez que fuiste diagnosticado con cáncer. Así es. ¿Eso sucedió en qué año? Eso fue en el 2011, finales del 2011. Estábamos recién grabado un disco de Navidad. Y estábamos promoviéndolo y íbamos a sacar, teníamos una gira planificada completamente con el lanzamiento del disco. Y pues en octubre precisamente fue cuando recibí la noticia. Yo había estado tratándome porque el ganglio linfático que está debajo de la mandíbula, la parte derecha, se me había inflamado. Y entonces a veces por cualquier catarro, una gripe o algo se puede inflamar. Pero me llamaba la atención que no se me bajaba con nada. Entonces visité a un otorrino y él fue el que empezó a buscar, a indagar qué cosa era lo que estaba pasando, que estaba provocando que no se bajara esa inflamación. Entonces al principio todo daba como que era una infección simplemente. Y no encontrábamos nada. Me hicieron una biopsia con inyección y demás, y no encontrábamos nada. Entonces, hasta que él vio que con los medicamentos no pasaba nada, y dijo, vamos a hacer una biopsia con cirugía. Es decir, vamos a entrar y vamos a picar parte del ganglio y vamos a estudiarlo más a profundidad. No me lo pudieron quitar completo porque él dijo que me iba a afectar todo el lado completo derecho de la cara, en cuanto a los nervios y demás. Entonces me iba a afectar mucho, pero sí me sacaron el 80% del ganglio. Y lo estudiaron y bueno, en el momento, en la prueba que hacen inmediata en el salón, me dijo, no tienes nada, digo que es infección. Hasta ahora tenemos buenas noticias. Pero fue después que él envió el estudio, ¿no? A un estudio más profundo, que entonces fue que él envió esa prueba y resulta que sí, dio positivo. Y bueno, para mí fue una noticia completamente fuera de lo normal, en lo que tú esperas. Es decir, claro, imagínate, de la noche a la mañana te dicen tienes cáncer y en el área de la garganta, que es tu instrumento de trabajo. Exacto. Más aún, en ese momento empiezas a pensar todo, ¿no? Y te vienen a la cabeza todas las cosas que uno hace. Y además, sobre todo, para mí, lo primero que me vino a mi mente fue mi familia. Mis hijas, mi esposa, ¿cómo le iba a decir yo a mi esposa esta noticia? Para mí era como que bien difícil manejar algo así y sobre todo el hallar la fuerza para poder ir delante de mi esposa y contarle la noticia, ¿no? Y el impacto emocional que una mujer recibe cuando le dicen algo así, sabiendo de que el esposo es como el guía del hogar, sabiendo que es un sostén muy importante dentro del hogar. Y en mi caso, bueno, pues es muy marcable porque yo he sabido ser el guía de mi hogar y he sabido ser el padre para mis hijas y el esposo. Y además el sacerdote de la casa. Exactamente. Tú tenías que ser en ese momento inclusive darle ánimo a ellas porque siempre se han apoyado en ti. Sí. Entonces toda esa carga viene sobre ti y está el diagnóstico. ¿Cuál es el pronóstico? Operación. Primeramente me habían dicho radiación. Entonces cuando le expliqué al doctor lo que yo hacía, él me dijo inmediatamente que era descartada radiación porque los rayos hubieran impactado de alguna manera las cuerdas vocales. Y entonces, aunque estaba el ganglio completamente lejos o no desconectado de las cuerdas vocales, realmente afectaba por los rayos. Claro. ¿no? Toda la zona. Exacto. Entonces decidieron hacer una quimioterapia que es bastante fuerte
y tóxica, una quimioterapia bastante tóxica, aunque todas son tóxicas en su mayoría, pues son químicos. Pero esta en realidad me dio muy fuerte y tuve que enfrentarme a cambios físicos en todos los sentidos, es decir, físico en el cuanto al pelo, que perdí todo mi pelo y también las fuerzas. No eran las mismas, no tenía el mismo ánimo para poder hacer las cosas, todo eso, ¿no? Todo cambia, cambia. Y recuerdo que un día en la mañana sentí como mucha picazón en la cabeza y en el cuello. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Y me levanto y me di cuenta que mi almohada estaba completamente llena de pelos. Y de un momento a otro empecé a perder todo ese pelo. Y entonces fue algo difícil para mí cuando me vi. Voy al baño asustado y me veo en el espejo y de pasarme así la mano por la cabeza, simplemente salían los mechones de pelo así en todo el área del baño, ahí donde estaba. Y yo decía, Dios mío, es algo impresionante. Es algo impresionante porque te das cuenta que tu organismo está siendo afectado por esos químicos, pero eran necesarios en el momento. En el momento. ¿Cómo te enfrentas a la noticia delante de Dios? Todos tenemos un momento en el cual conversamos con Dios y venimos con nuestras quejas y con nuestro corazón, sea que esté destruido, sea que tenga interrogantes, sea que tengamos un ruego. ¿Hubo un momento en particular en que preguntaste por qué yo? Mira, sabes que la parte yo creo más difícil de todo este proceso fue la quimioterapia, definitivamente. Pero la parte más bendecida fue el ver Dios puliéndome en medio de toda esta situación. Nosotros viajábamos constantemente con Blessed, haciendo tour y giras, conciertos y de cuanto hay, ¿no? Pasábamos todo el tiempo fuera. Entonces, realmente para nosotros era como que un cambio completamente drástico. Es decir, teníamos que, ya yo no podía viajar como antes. No lo podía hacer por mi salud, ni tampoco porque tenía fuerzas para hacerlo. Y entonces, físicamente también me afectaba verme sin pelo, sin ceja, hinchado por los esteroides, por todas las cosas que me ponían. Era muy difícil para mí, ¿no?, pasar esa etapa, ¿no? Pero lo más lindo que pasó durante todo este tiempo fue la experiencia que tuve con Dios. ¿Te das cuenta? Para mí incluso los días más difíciles era cuando ya se me estaban pasando todos los medicamentos y pasaba de sábado a domingo que empezaba a sentir los dolores en los huesos, empezaba a sentir más como escalofríos, sudores fríos y todo ese tipo de cosas. Pero aún así, yo le pedí al Señor y le dije, bueno, como me voy a envolver en la iglesia local donde estoy ahora porque no puedo estar saliendo, como me voy a envolver en la iglesia local, yo tengo que realmente pedirle al Señor que me ayude a yo poder seguir adelante haciendo esto que estoy haciendo y que Dios me permita siempre poder alabarle, bendecirle sin que esto me afecte de esa manera en que yo tenga que pararme y sentarme. Yo quería seguir adorando a Dios, no importa como yo me estuviera sintiendo, ¿no? Y entonces Dios me lo cumplió y de verdad, de sábado para domingo yo a veces ni dormía de la emoción que sentía de esperar el momento en que yo pudiera llegar y pararme y ministrar y poder cantar y poder adorar a mi Dios, ¿entiendes? Entonces para mí eso era como el aliciente, pero realmente se convertía en un momento que variaba todo, porque durante toda la semana pasaba haciendo otras cosas y me entretuve y agarré algún hobby para poder entretenerme en cosas, ¿no? Que pudiera mantener mi mente tu mente ocupada, limpia de estar preocupado, porque la idea de la muerte asalta la mente al paciente de cáncer constantemente. Exactamente. Yo te digo, pasé momentos difíciles, pero el crecer con Dios fue algo que pude obtener de todo este proceso. Y canciones que vinieron en ese tiempo, que escribí durante ese tiempo, canciones que Dios me regaló en medio de noches duras de quimioterapia, donde era el día más fuerte, que sentía todos estos químicos metiéndose en mi cuerpo, sintiendo todos los cambios, ¿no? Y de madrugada de Dios despertarme
en el medio de la madrugada con una canción completa de arriba abajo, que fue canciones como Dios conmigo está. Y realmente algo así son cosas que tú dices, bueno, si tengo que pasar por un momento como este para poder tener experiencias así con el Señor y poder ser de bendición a otros y contarles lo que Dios hace en medio de caminar sobre el mar y de las pruebas y de pasar por momentos de fe como este, pues a veces uno dice, valió la pena porque crecí espiritualmente, crecí como persona, valoro las cosas ahora de otra manera diferente. Y aunque a veces el ser humano que está en uno, la parte humana, quiere a veces dominar, entiendo y me siento y digo, ok, ahora mismo hay que poner en práctica lo que dice, lo que nos dice el Señor, porque se nos olvida. Se nos olvidan cosas que Él nos da, prácticas para poder vivir, cambios que tenemos que hacer en la forma en que vivimos. Y estos cambios son simplemente de poner nuestra confianza en Él, descansar en Él. Nunca vas a ver algo como que agítate en mí, desespérate en mí. El Señor no te pide nunca eso, al contrario te dice descansa en mí, confía en mí, venid a mí los que estén cansados y yo les haré descansar. Entonces él te dice eso, Él te dice y Él te da la fórmula, incluso para la ansiedad, para tantas cosas que nos llegan, para los nervios que nos llegan cuando estamos desesperados esperando una noticia o cuando estamos pasando por la pérdida de una casa, estamos pasando por una enfermedad como esta. Entendemos que hay palabras de Dios que tenemos que poner en acción. Claro que y sí. es por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con toda forma de ruego, súplica. Es decir, ven a mí, clama a mí, tú no estás solo. Él simplemente quiere tu atención y quiere que vengas a donde estás Él, pero que tú lo practiques y digas, descansa en mí. Entonces, experiencias como esta yo creo que nos hacen crecer. Claro que sí. ¿Cuánto duró ese proceso? Hasta que ya te dijeron, estás completamente sano. 6 meses fue la quimioterapia y en el verano del 2012 me dijeron, estás completamente libre. Fue un proceso bastante corto para otras personas que pasan tanto tiempo, ¿verdad? Sí. Pero fue un proceso intenso, muy fuerte. ¿En algún momento tuviste un momento de debilidad y de duda, donde esos pensamientos quizás llegaron a tomar control de ti? Yo creo que en las últimas etapas de quimioterapia pasé un momento en que ya es decir, tu fuerza interior y la fe que tú tienes se ve conmovida, en el sentido de que tú te das cuenta que eres un ser humano y que necesitas de Dios para poder llevar algo así como esto, ¿no? Y aun cuando tú quieres poner tanta fuerza y tanta intención de mantenerte firme y de ser el que sonríe para que los demás no se caigan y no se sientan mal y no se sientan tristes, porque tienes 2 hijas que estaban creciendo, una más pequeñita y otra una adolescente en ese tiempo. Claro. Y es muy difícil. Para ellas yo sé que esto les marcó en su etapa de fe, las preparó para cosas grandes en la vida, ¿entiendes? Y entonces yo creo que sí, hay un momento en que uno, como ser humano que necesita de Dios cada día, te das cuenta que necesitas y que caes y que sientes como que no eres el mismo. Entonces llegó un día la quimioterapia y estaba solo en ese momento. Mi esposa no estaba en ese momento conmigo y con la enfermera que me había atendido todo este tiempo, le dije, no soy el mismo, no tengo fuerza. No me siento que ya puedo, estoy como perdiendo, como que quiero ya rendirme, que no quiero seguir con esto porque es muy difícil. Entonces tener la voluntad de ir otra vez a otra sesión de quimioterapia, era como que ya no quieres. Entonces tu ser interior humano y la parte humana te dice todo esto, pero realmente tú te das cuenta y pones las cosas en prioridad y tú ves el resultado de lo que Dios está haciendo en tu vida, pero también lo que está haciendo en tus hijas, en la fe de ellas, en la fe de tu esposa, en la fe de los que te siguen alrededor, de tu familia, de tu iglesia, de la comunidad internacional. Y todo eso es un apoyo para a través del ministerio, claro. Tantas oraciones, tanta gente involucrada. Me da tanta satisfacción y tanta alegría ir a países y ver que la gente diga, yo estuve orando por ti. Wow. Y entonces eso te da alegría y saber que Dios te ama. Y que tú le importas, que
que no viniste simplemente aquí a pasar el tiempo y a ocupar un espacio más, a hacer un número más, sino que Dios tiene un propósito contigo e importante. Yo creo que ese es el reto más grande que tenemos cada día, es enfrentarnos a decidir creer o no creer que Dios tiene un plan contigo, que Dios tiene un propósito, a pesar de eso que tú estás mirando ahora, que aún en medio de la niebla cubre, ¿sabes? Cuando por ejemplo hay edificios, hay una calle y la niebla está y tú no la ves. Y tú ves los edificios no están, tú no los ves ahí, pero no quiere decir que no están. Es decir, tú no los ves, pero no quiere decir que no están. Está cubierta la calle, pero no quiere decir que no está. Entonces quiere decir que hay momentos en que nosotros se nos nubla el propósito, se nos nubla lo que estamos pasando, vemos todo con una neblina y no encontramos a dónde va esto, ¿no? Pero realmente no quiere decir que no haya una carretera. Y ahí es donde está la certeza de lo que no vemos, la convicción de que detrás de esa neblina está la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas, y ahí, como la estás experimentando ahora. Exacto. Un cambio de vida más dedicado a la iglesia local, a su familia y valorando y disfrutando cada minuto que Dios le regala de esta vida en sanidad completa. Joel, qué bueno que compartes tu experiencia con nosotros. Gracias de verdad por hacerlo aquí. Ya ustedes saben, amigos, él es Joel Hernández de la agrupación Bless y él dejó sus huellas sobre el agua. Así es.